tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos el programa de Maxi Montenegro. Mi nombre es Eduardo Bataglia, está todo el equipo de Maxi y hasta las 3 de la tarde te vamos a llevar a cada lugar del mundo donde surja una noticia, pero básicamente el foco está puesto y en las últimas horas ha sido el eje de la información, lo que está ocurriendo en el Reino Unido, con las primeras horas del nuevo monarca. Como jefe de Estado, Carlos III recibe a la Premier británica. Claro, son horas muy especiales de lo que ha quedado de la muerte de la reina Isabel II. ¿Por qué? Porque se va programando todo de manera muy protocolar, con los tiempos que ayer te detallábamos con el equipo aquí, con Flor, con Candelaria y con Claudio. Una multitud despide en estos momentos a la reina Isabel II, pero claro, todo sigue en camino de lo que será la sucesión. Y cada una de las disposiciones que tenga en sus manos Carlos III, que dará su primer discurso como rey. Es inminente que esto suceda. Mientras tanto, no solamente en el Reino Unido, sino en cada rincón del planeta hay distintas expresiones. Y estaremos aquí en la Argentina, en la Embajada de Gran Bretaña, en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, con las muestras de acercamiento en un momento como este, tras la partida de la reina Isabel II. Las apariciones públicas de Carlos III, que se vieron desde muy temprano hoy, cuando con Camilla Parker Bowles se acercaba como reina consorte a las primeras funciones que le serán asignadas a partir de este momento. Estaremos en Londres, allí nos espera Juan Dillon para contarnos detalles de cómo se transita este tiempo, con un gran dolor, pero también con la expectativa que se había generado en la previa, porque no se terminaba de confirmar el deceso de la reina Isabel II. Nos vamos a ir a Londres. Quiero saludar a Flor y a Claudio, el equipo de Maxi en la tarde de A24. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Sí, es un día de mucha revolución por allá, así que hay que viajar. Hay que viajar, claro que sí. Enseguida nos adelantás, Flor, qué estaremos desarrollando en la tarde de hoy. Claudio, enseguida iremos por el tema precios, ¿no? La inflación aquí en Argentina y el balance de estas primeras semanas del mes, ¿no? Claro, por supuesto, con datos que dio a conocer la ciudad de Buenos Aires. Tenemos información también sobre el previaje 3. Atención, porque ha sido un verdadero boom en estas primeras horas de cara a lo que va a ser los meses de octubre y noviembre, que va a estar vigente ya a pleno el previaje 3. Nos vamos a ir hacia Londres. Allí está Juan Dillon. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, un gusto saludarte a todos los que están ahí en el piso. ¿Cómo están? Bien, muy buenas tardes. Muy bien. Contanos, danos una primera mirada de lo que recibiste cuando llegaste a esa zona, donde si describirías en este momento, ¿cuál es la palabra que lo resume? Bueno, te diría que ha sido un día intenso con muchísimos contrastes, una tarde o un día que va cayendo, ya estamos promediando las 5 de la tarde aquí. Algunos de los lugares, de los hitos que ya se han sucedido, sobre todo la llegada de ya rey Carlos III al Palacio de Buckingham, por lo cual se va como distribuyendo en partes de la ciudad, en los puntos turísticos, como en este caso el Piccadilly Circus. Bueno, no solamente la curiosidad digamos, de los británicos o la conmoción de los británicos, sino, Eduardo, la curiosidad de los turistas, algunos que se acercaron casi especialmente y otros que los tomó con sorpresa, un hecho que es absolutamente histórico y que está trascendiendo obviamente las fronteras del Reino Unido. Así que, repito, se mira con mucha curiosidad y se ha vivido con mucha intensidad desde el día de ayer. Entender lo que ha sucedido, repasar los hitos fundamentales de la vida de la reina Isabel II, pero también la transformación que comienza aquí en el Reino Unido y muchas preguntas que empezaron, Eduardo, tibiamente, tímidamente a hacerse, pero que con el correr de las horas, desde lo político, lo económico, empiezan a filtrarse. Bien, enseguida hablamos de lo político y lo económico, pero contanos, a ver, ¿qué se espera de Carlos III? Al menos, ¿qué es lo que vas escuchando, ¿sí?, en tu recorrida, en tu cobertura? Bueno, te diría que, en principio, una personalidad empática, ¿no? Se pasa de una personalidad absolutamente carismática, como lo era la de la reina Isabel II, y ahora veremos cuál es la actitud, cuál es la semblanza, cuál es el estilo
de la monarquía de Carlos III, y repito, será una transición o no hacia un William mucho más empático, más moderno. Estamos hablando y pensando en la línea sucesoria que empieza a escribirse, empieza a pensarse, que tiene que ver obviamente con la estrategia, la arquitectura de un país que hoy está sostenido desde la monarquía, pero también empieza a hacerse las fisuras o hacerse permeable preguntas como si la monarquía sigue sirviendo, si unifica realmente al Reino Unido. Por eso, personalidad, estilos y después esto de la transición o la evolución, o si, como en otras partes, en otros países con monarquías, son sistemas de gobierno que son obviamente sustentables en el tiempo, por decirlo. Bien, y ya que hablabas hace unos minutos de la política y la economía, digo, ¿qué se estima que puede llegar a suceder? ¿Algún cambio sustancial o simplemente darle continuidad a todo lo que ha sucedido, ¿no? Con el condimento de la Premier, que debuta también en su cargo? Bueno, hay muchas preguntas, Eduardo, que tienen que ver con, como decía, con una circunstancia y una particularidad de un Reino Unido con proyecciones de inflación que rondan el 20%, con una situación energética muy complicada, con facturas de la electricidad, obviamente derivadas de la guerra que se está desarrollando en Ucrania, que se han disparado prácticamente un 100%. Hay una vulnerabilidad muy grande, sobre todo de la clase media, de la clase trabajadora, por lo cual, en este momento se da en una figura y en un inicio, en un repaso de la monarquía que comenzó con nada más que Winston Churchill y termina prácticamente con Boris Johnson. Digamos, también algunos están viendo un cierto derrotero, una cierta decadencia del Reino Unido. Digo, se empiezan a hacer preguntas, pero viene en un momento muy difícil en términos económicos, políticos, en una llegada de también otra personalidad a Downing Street, es decir, el Palacio de Gobierno aquí en Londres. Así que muchas preguntas y todavía, si se quiere, pocas respuestas, ¿no? La reina Isabel ha dejado la vara muy alta, ¿no? Digo, además un reinado de 70 años implica que, bueno, el mundo tenga que acostumbrarse a otro tipo de formas, ¿no? Porque indudablemente vamos a llegar a ese momento, ¿no? Sí, exactamente, Eduardo, es lo que, la pregunta que todos se hacen, es la expectativa que todos tienen, y una reina que actuaba como unificadora básicamente del país, del espíritu del país, no solamente de la monarquía, del orden propio de una casa real, sino también en la unificación que hace de una Escocia que tiene un sentimiento independentista, que ha impulsado, ha propulsado en varias veces intentos de referéndum para distanciarse digamos, de la unidad del Reino Unido. Lo mismo, una situación post-Brexit complicada en términos de lo que está sucediendo en las Irlandas, obviamente con fricciones que vuelven a sucederse. Bueno, esa imagen unificadora, esa imagen de reina madre que tenía claramente Isabel II se termina, y habrá que ver si en todo caso Carlos es el padre de esta patria, ¿no? Si cumple el rol de padre, si me permiten, para sostener estas fisuras que tienen lógicamente y que se van multiplicando, obviamente, frente a la falta de la reina madre. Y danos una idea de cómo es la vida el día después de la muerte de la reina Isabel II. ¿Qué se cumple normalmente y qué ha cambiado, ¿no? Por lo menos en estas jornadas. Bueno, a ver, debo ser sincero, es difícil decirlo porque uno llegó a la madrugada y no puede comparar con el día anterior. Sí hablé con muchos británicos o londinenses o amigos que viven aquí y te dicen sí que hay un poco menos de gente en la calle, hay trabajos que han dado la jornada, si bien no hay feriado nacional, se ve mucha curiosidad, obviamente si te acercás hacia el Palacio de Buckingham, lo que vas a observar es a muchísima gente que va con sus ofrendas, con sus flores, con sus objetos, rosarios, todo tipo de objeto que te puedas imaginar a rendirle, si querés, los honores, el respeto, el reconocimiento a la trayectoria, a la labor, al amor que ha tenido fundamentalmente para los británicos, y la curiosidad y el asombro, en muchos casos el dolor por el otro lado, de una ciudad que, claro, uno se esperaba que iba a estar de duelo, Eduardo, una ciudad que iba a estar de duelo.
está bien que nosotros estamos en un lugar, prácticamente uno de los lugares, se puede decir, Piccadilly Circus es el lugar turístico por naturaleza, uno de los lugares turísticos una de la semblanza londinense. Pero bueno, lo cierto es que si miro la cámara más allá de las personas que están intentando sacar una foto, llevarse un recuerdo, el resto es una ciudad que vive normalmente. Claro. Sería la palabra normalmente, choqueada, pero normal. Una ciudad que atraviesa el primer día de duelo, ¿no? Y que eso traerá seguramente sí. alguna... Te muestro ahí, ¿no? Sí, si a ver. llegan a ver y si la transmisión... Vos sabés que hay muchos canales de televisión y hace que las coberturas sean un poco difíciles en cuanto valga la redundancia, la transmisión. Esta es la pantalla más importante, más significativa que tiene Piccadilly Circus. Y bueno, hoy desde el día de ayer está congelada con esta imagen de la reina, momento de la coronación, y una de las fotos ya de la reina, bueno, de las últimas tomadas, de los últimos tiempos de la reina, en esta semblanza, ¿no? 1926, 2022, y me parece que es con el Palacio de Buckingham y con el significado histórico que tiene, me parece que esta es la portada, si querés, o esta es la imagen más representativa de lo que está sucediendo en este contraste que te planteaba, ¿no? Una vida y una ciudad que vive con normalidad, y por el otro lado el recuerdo del fallecimiento de la reina Isabel II. Y sin dudas el que tenía un pasaje para ir a Londres no imaginaba que se iba a dar en estas circunstancias, ¿no? Tendrá que asociarse un poco o asimilar la serie de cambios que habrá por estos días. Imagino mayor seguridad, imagino que algunos lugares no van a estar abiertos, ¿no? Sí, bueno, a mí me costó, debo decir en lo particular, costó mucho ayer, prácticamente 2 horas y media poder pasar el sistema de inmigración de aquí, muchas preguntas. Generalmente cuando los periodistas venimos a hacer una cobertura, venimos sin pasaje de regreso, y eso le llama mucho la atención a la policía migratoria. Me parece que en esta circunstancia, con esta particularidad, también hay que entender que las medidas de seguridad se acrecientan, incluso porque en las próximas horas, los próximos días, esta ciudad va a estar rodeada de los principales líderes del mundo que van a venir a los funerales ya de la reina Isabel cuando se conozca la fecha. Muy bien, Juan, muchísimas gracias, muy claro como siempre, te mando un fuerte abrazo desde aquí. Abrazo, Eduardo, buena jornada, hasta luego. Claro, hay muchas cosas que tenemos que conocer desde la ciudad y también desde la entraña del poder, ¿no? De lo que han sido estos 70 años de reinado de Isabel II. Ha muerto justamente la reina. Y nos vamos a ir al encuentro de Eugenia Garavani, que es experta en realeza. Ya está con nosotros. Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Bataglia y todo el equipo te saluda. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. En primer lugar, a ver, si tuvieras que definir el reinado de Isabel II. Extraordinario. La verdad es que es un reinado que a lo largo de 70 años vio el desarrollo de tantas cosas, presenció guerras, presenció cambios políticos, cambios sociales. Ahí estamos viendo en las imágenes cómo ella se involucró en causas, conoció a una cantidad inmensa de personajes históricos, desde importantes para su país, como los primeros ministros, los Beatles, obviamente, hasta personajes como el Papa. Bueno, estamos viendo en la imagen a Marilyn Monroe. La verdad es que fue una mujer que durante 70 años dejó una huella imborrable. La verdad es que es extraordinario todo lo que ella hizo y todo lo que vivió, ¿no? A lo largo de su reinado, y bueno, a lo largo desde el momento en que fue, hace 85 años fue nombrada heredera hasta el día de ayer que falleció, fue fuera de serie. Y si tuvieras que marcar un hecho, un momento, una circunstancia o algún encuentro de los tantos que ha tenido con líderes mundiales y con aquellas figuras de la política relevantes, digo, ¿hay algo en particular, alguna anécdota o algo que la marque, ¿no? Como lo que fue. Bueno, hubo mucho. Obviamente ella tuvo encuentros con una gran cantidad de personajes políticos. Yo en mi cuenta de Instagram compartí, porque soy muy, muy fan de la familia Kennedy, compartí ese viaje que hizo el presidente Kennedy a Inglaterra, pero creo que es bastante
impactante, que ella vivió, como les decía, ella presenció tantos cambios en la historia, tantos hechos que han marcado a diferentes países, que verla junto a un presidente de los Estados Unidos como Barack Obama, que es un hombre de color, que fue un cambio cultural, social, histórico en Estados Unidos y en el mundo, porque estamos hablando de la primera potencia que es Estados Unidos, y la reina de Inglaterra, que es una figura icónica. Realmente a mí me pareció como un momento muy, muy épico en la historia del mundo. Bien. ¿Cuáles serán las dificultades? Te digo que imagines cuáles serán las dificultades que va a afrontar Carlos III en su reinado, ¿no? Porque decía hace un ratito cuando hablábamos con Dillon desde Londres, la vara ha quedado muy alta, ¿no? Muy alta, sí, le quedó muy alta la vara a Carlos. Carlos es un hombre que durante sus casi 74 años se ha preparado para ser rey. La verdad es que es un hombre que ha trabajado mucho por los británicos. Sin embargo, llenar los zapatos de la reina, ocupar el lugar de la reina la verdad es que es imposible. Ella fue una mujer que hizo mucho, representaba la unión, era un símbolo, y ahora se cierra un ciclo el día de ayer y se abre uno nuevo en la historia de la Gran Bretaña, y es casi como borrón y cuenta nueva, porque es un nuevo reinado. Sin embargo, tomemos en cuenta que él tiene un ejemplo extraordinario por parte de su madre, y él seguirá seguramente muchas de las tradiciones y de las costumbres y tomará muy en cuenta siempre todo lo que aprendió de ella. Sin embargo, también es un momento de evolucionar y de hacer muchos cambios tanto dentro de la Casa Real como fuera, ¿no? Entonces ya es el momento de Carlos de tomar las riendas de The Firm, como dijeron los Sussex, tomar las riendas de la casa, ser el jefe de la familia y el jefe del Estado, y tendrá que modificar algunas cosas. Quizás él, que, bueno, obviamente ya es una persona mayor, bueno, tiene casi 74 años, sin embargo no deja de tener ideas más jóvenes que las que tenía su madre, porque como he comentado en entrevistas, él siempre fue muy visionario en cuanto a temáticas de interés, como a él le preocupa mucho la educación de los jóvenes, por eso funda The Princess Trust, que es su organización, que no sabemos qué va a pasar con esa organización, a manos seguramente alguien de la familia real, posiblemente los ahora duques de Cornwall, o los herederos se harán cargo de esa organización, pero él estaba siempre muy preocupado porque los jóvenes tuvieran oportunidades de estudio, de becas, los apoyaba si tenían que ir a alguna competencia, algún evento, algo importante, y no contaban con los fondos para trasladarse o para sufragar sus gastos. Él los apoyaba en ese sentido. También igual se evocó mucho al tema del cambio climático. Es conocido que el abrigo color camel o café beige que lleva desde 1977 lo tiene en perfecto estado, porque él es de estas personas que habla del tema de lo sustentable, claro, cuando no se hablaba de esos temas, ¿no? Entonces es una persona que también tiene ideas novedosas, ¿no? Que siempre ha estado apostando por proyectos en pro de los británicos. Bien, uno entiende que su reinado se inicia desde la admiración, lógicamente. La reina era su madre, y hay un tema, ¿no? Y las ausencias que hoy por hoy hay, la de la reina Isabel II y la ausencia de Lady Di, ¿no? Que yo creo que no termina de ser superada. Ahora, sí, ¿qué imaginás que puede llegar a ocurrir con sus hijos, con William y con Harry? ¿Intentará recomponer en algo la relación que tiene con ellos? ¿Cómo es la relación hoy? Bueno, sabemos que la relación con William es extraordinaria, es el heredero a la corona. Ayer asumió el título de Duque de Cornwall y de Cambridge, continúa siendo, pero seguramente en los próximos meses o en los próximos días se le dará el título oficial de Príncipe de Gales, como cuál es la tradición. William y Kate han trabajado muchísimo por la corona desde el día en que se casaron, y William desde antes ya lo hacía con apariciones apoyando a la corona, pero creo que sus responsabilidades aumentan, y también van a seguir trabajando hombro a hombro con el rey Carlos, porque están ellos allá en Inglaterra, a diferencia de Harry, que vive acá muy cerquita, de hecho muy cerquita de mí, en Santa Mónica, y ellos pues la verdad tomaron otras decisiones. Habrá que ver si Harry decide darle otra pensadita,
rectificar algunos de los hechos, de las acciones que él y su esposa han hecho en contra de la corona. O sea, depende de Harry, no de Carlos, digamos. ¿Mande? Depende de Harry, digo, que puedan llegar a tener un acercamiento. De Harry, exactamente, porque Carlos, todas las declaraciones que ha dado, bueno, no ha dado declaraciones, pero todos los informes que se han hecho es que Carlos está un poquito, pues, triste, desconcertado con la actitud de su hijo y de la esposa. Y la verdad es que depende mucho de Harry la decisión que va a tomar. También, claro, si Harry decide regresar a Inglaterra, a volver a trabajar para la corona, etcétera, etcétera, también veremos, seguramente Carlos pondrá sus propios términos, porque la verdad es que a Harry se le dio todo mientras vivió en Inglaterra. Su abuela lo apoyó en el momento en que él regresa de la guerra y crea estos Invictus, todos estos proyectos que él tenía, se le apoyó al 100%, se le motivó, se le impulsó a todo lo que él hacía, inclusive con el tema del mental health con su hermano. Siempre cuando él habló por primera vez de haber asistido a terapia tras la muerte de su mamá, etcétera, etcétera, siempre se le apoyó públicamente, y a raíz de que se casa con Meghan, pues hay un cambio, ¿no?, muy drástico en la mentalidad, en la forma de pensar de Harry, y es bastante, yo creo que es la primera crisis que va a enfrentar Carlos, ¿no? El qué voy a hacer con mi hijo y qué voy a hacer con mi hermano, porque también está el hermano que no sabemos qué va a pasar, porque una cosa es lo que haya decidido una madre por proteger a su hijo, y otra muy diferente las decisiones que tenga que tomar el rey Carlos, ya como hermano, como jefe de Estado, en cuanto a la institución de su hermano. No olvidemos que acaba de pasar algo muy similar en España. El rey Felipe, el rey Juan Carlos toma la decisión, un poquito orillado, de abandonar España por el bien de la corona, y ni modo, a veces se tienen que tomar cartas en el asunto por la institución, ¿no? Eugenia, ha sido un gusto tenerte en A24. Gracias por contarnos determinados detalles que no conocíamos de la realeza. Bueno, y a la espera ahora del discurso, a ver si sorprende con alguna cuestión, si hay correcciones paulatinas. Estamos esperando ya el primer discurso del rey Carlos III. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye. Y lógicamente uno se plantea como interrogante qué va a suceder a partir de ahora, ¿no?, desde el punto de vista político, económico, en un mundo que cambia, ¿no?, de forma, la verdad, en algunos casos hasta desconcertante, ¿no? La pandemia ingresó varios cambios en las políticas y en las economías de todos los países. Y a partir de ahora, ¿qué pasa en Gran Bretaña y qué pasa con el reinado de Carlos III? Alejandro Laurnagaray es analista internacional. ¿En qué mundo debuta como rey, ¿no? Arranca este reinado Carlos III. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Alejandro? Buenas ¿Bien? tardes, un placer estar acá con ustedes. Sí, bien. Bueno, un paréntesis. La reina llegó en un proceso de crisis de Gran Bretaña, con el proceso de descolonización y el declive que se aceleraba del Reino Unido, y se va, ¿no? Se va con otra crisis muy aguda, muy grave en el Reino Unido, que es la crisis económica, la crisis que todavía no resuelven con el Brexit, la crisis interna y la crisis por la guerra en Ucrania, una inflación del 10%, el estallido de los precios del gas. O sea, llegó con crisis y se fue con crisis la reina, que bueno, hizo lo que pudo, pero lo ha manejado realmente bastante bien, y en el mundo se reconoce eso. Y esta es la que le toca ahora a Carlos III. A ver, con la cuestión del reinado en el Reino Unido y en otros países también, no hay que ni subestimar el valor de lo que tiene la monarquía, ni tampoco sobreestimar. Porque no es que Carlos III va a decir, bueno, yo vengo acá, me siento y arreglo la crisis de Ucrania, arreglo la crisis económica, o que se terminan porque los hay funciones muy marcadas para lo que es el rey Carlos III y lo que es la premier británica, ¿no? La primera ministra. Y con el correr de las últimas décadas, el rol de la monarquía va en declive también. De hecho, también hacia adentro, dentro de la población. Hoy, la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años no están de acuerdo con la monarquía. A diferencia de los mayores, de los adultos, que ya, a ver, la gente mayor de 60, un 80% está de acuerdo y apoya la monarquía, y entre 18 y 50, 50 y 50, ¿no? Cierta distancia, digamos. Son los cambios culturales, las tradiciones que van cambiando en todo el mundo, y con las monarquías también sucede. Sí, la reina, que es el gran desafío que tiene a Carlos III, la reina sí era un elemento de cohesión interna, de respeto en términos diplomáticos, sobre todo con las otras grandes potencias,
en un momento donde estamos viendo una nueva tendencia hacia el equilibrio del poder con lo que está sucediendo en todo el mundo, y el Reino Unido forma parte del tándem, no solo de la OTAN, sino del poder anglosajón hoy bien unido a los Estados Unidos en esta disputa con Rusia, con China. Es muy interesante esta época, muy crítica, y bueno, Carlos III no es ingenuo, se viene preparando toda su Toda la vida. Y en los últimos 10 años ya institucionalmente, con diversas experiencias, diversos actos, ya viene en los últimos 10 años preparándose para asumir el reino. Y uno imagina con una serie de caminos también trazados por la reina Isabel, sabiendo, bueno, que este desenlace en algún momento iba a ocurrir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La reina ya tanto trecho que caminó, se comunicó que no le tenía miedo a morir, ya se venía preparando, ya venía trasladando las responsabilidades, las experiencias, bueno, que también vivió Carlos III, ¿no? Que a sus 73 años, creo, no es que asume, bueno, a ver qué es esto del reinado, a ver qué pasa con el trono. Lo venía esperando, realmente, aunque fuera su madre, lo venía esperando hace mucho tiempo y no iba, porque se había evaluado, no, que ahora que va a asumir William, no, Carlos III no iba, el príncipe Charles no iba a dejar que otro ocupara el lugar y lo asume, y por supuesto va a tener que ganarse al pueblo británico. Claro, porque hay resistencias hacia él, hacia Camila. Eso lo desarrollamos en un segundito. Quiero ir con Diego de Nicolás, que se encuentra en la Embajada del Reino Unido aquí en Buenos Aires. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué panorama vivís allí? A ver. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, vos sabés que aquí en la Embajada Británica, en el barrio de Recoleta, se ha dado durante la mañana la visita de público en general para firmar el libro de condolencias. Es un libro que se ha acondicionado especialmente en las distintas embajadas británicas alrededor del mundo, que consta de un lugar, un sitio específico con un mantel azul, la foto de la reina, un arreglo floral y este libro, donde la gente, cualquiera, tenga o no un lazo con la cultura británica, puede venir simplemente con presentar aquí en la calle Agote al 2400 su DNI, le permiten ingresar y en ese libro puede dejar un mensaje y su firma. Claro, hay dos libros, uno para el público en general y otro para aquellos diplomáticos o funcionarios de alto nivel que quieran venir y que ingresan también aquí a la embajada, pueden firmarlo. ¿Qué pasa con esos libros luego? Bueno, se envían una vez terminado todo este periodo de duelo allí al Reino Unido, lugar en donde, bueno, quedarán de alguna manera como recuerdo de esta situación y con todos estos símbolos de respeto y con estas frases y firmas que la gente ha dado. Así que esto se dio hoy a la mañana de 10 a 12 Sí. Y la semana que viene va a volver a abrirse a la embajada de 10 a 12 por la mañana y luego por la tarde de 14 a 16 de lunes a viernes. Bien, el movimiento ahora es casi normal, ¿no? Quizás incrementado por las circunstancias, Sí. pero levemente. Claro, ahora ya ha cerrado esta posibilidad en el día Sí. de hoy porque hoy viernes fue solamente de 10 a 12. Claro, La claro. semana que viene sí se van a incorporar horarios por la tarde. Ahora, no se descarta que hoy, en el transcurso de la tarde, pueda venir algún representante diplomático de algún país que está en Argentina en estos momentos también para hacer esa firma del libro ya, pero eso corre por separado, no forma parte de la apertura al público general. ¿Alguna medida excepcional de seguridad en la zona? Hay un refuerzo de la Policía Federal Argentina en las adyacencias. Sabido es que las representaciones diplomáticas siempre tienen una custodia específica de fuerzas federales, pero como se está acercando más gente de lo habitual, se están observando en las adyacencias más efectivos de la Policía Federal. Bien, pero todo aparenta bastante tranquilo. Ya volvemos, Diego, gracias. Hasta luego. ¿Sabés, Edu, que ese libro de condolencias del que hablaba Diego de Nicolás también está en el Parlamento británico? O sea, la gente que se acerque por estos días a esa zona para dar sus condolencias, Bueno, hay un montón de gente, como contaba Juan Dillon, que ya se empieza a acercar y seguramente durante estos días habrá que acerquen a lo mejor alguna flor o algo. Pueden también firmar el libro de condolencias y escribir ahí en el Reino Unido también, además de en los distintos países. Claro que sí, la embajada es la extensión del Reino Unido aquí en Buenos Aires, así que es, entre comillas, como si la gente estuviera allí, ¿no? O poder acercarse con un mensaje resulta valioso. A ver, Alejandro, contame si se va a plantear
grandes desafíos, Carlos, o no. No vamos a especular, simplemente saber si tiene Carlos III seguramente desafíos planteados desde lo político o lo económico. ¿Imaginás un movimiento paulatino hacia dónde? A ver, lo que estamos viendo en estas primeras horas, que Sí. es más que nada una foto por el impacto que generó político, sobre todo dentro del reino. Recordemos que el rey de Inglaterra no solamente es monarca del Reino Unido, sino también de otros 14 territorios, entre ellos, por ejemplo, Australia, que se armó ya un debate en los medios, que incluso lo publicó The Guardian, sobre, bueno, se fue la reina, ahora volvamos a hablar de convertirnos en república y de dejar de tener monarca, como pasó con Barbados el año pasado. Bueno, ¿eso se puede replicar en los otros países, por en los supuesto. otros 14 países? El debate siempre está latente en todos los países que tienen todavía como monarquía al rey de Inglaterra. Está siempre la postura independentista y la postura monárquica. O sea, quien bancaba que ese debate no se diera con la fuerza con la que se puede llegar a dar ahora era la reina Isabel. Claro, la cohesión, como te decía, que genera, que aglutina a las comunidades en general, la reina. A ver, es una generalidad lo que estoy diciendo, pero era real y por eso ahora, en estas horas, bueno, se está publicando en varios medios. Bueno, Australia es un ejemplo, puede pasar en otros, Nueva Zelanda, incluso Canadá y después son otras islitas menores, pero ese desafío de volver, de aglutinar, de cohesionar a todos los territorios bajo la monarquía, bueno, es uno de los grandes temas que va a tener que afrontar Carlos III y la relación por supuesto, con el Parlamento, con el primer ministro, apoyar, respaldar en su tarea diplomática. No sé qué tanto podrá hacer con la cuestión económica de la crisis interna que vive, sobre todo con el costo de vida de la población, las huelgas que se están sucediendo en estos días. Va a tener que tener una cintura muy importante. Esperemos que, por la estabilidad del país y del pueblo, que haya aprendido de su madre, que lo ha manejado bastante bien en todas las crisis que tuvo que afrontar en las últimas décadas. Sí. Alejandro, vos por la personalidad del nuevo rey, digamos, ¿qué puede esperarse? ¿Que ganen influencia justamente en la política interna de Inglaterra, que después tiene repercusión muchas veces en el resto del mundo por decisiones que puedan tomarse? O en realidad lo que vos decías, que cada vez tuvo un mayor declive digamos, la familia real sobre la cuestión política interna de Inglaterra, bueno, esa tendencia continúe y sea más una figura decorativa. A ver, ni tan ni muy. O sea, ni figura decorativa, ni tampoco va a llegar a tener el poder y la fuerza en su imagen de lo que tuvo la reina Isabel II. No va a llegar a esa altura. Van a tratar, por supuesto, todos los mecanismos institucionales, van a acompañar ese camino de la tradición de, bueno, mantenerse en una parte significativa de la población y, bueno, empezar a mostrarle a la juventud que ya no está de acuerdo con el sistema monárquico, que no lo respalda, bueno, empezar a mostrarle también, va a acompañar el cambio cultural que se está dando en el Reino Unido. Bueno, Carlos III va a acompañar, mantenerse, lograr ciertos niveles de legitimidad, no cercanos ni cerca de lo que fue su madre, pero lograr la legitimidad necesaria para mantener la cohesión interna mientras acompaña ese declive que hay en el apoyo a las monarquías, que se da, bueno, en todos los países que tienen monarquías y en este caso en el Reino Unido, pero yo creo que de alguna manera va a llegar a tener la legitimidad necesaria. No va a ser una caída que va a empezar a perder total apoyo de la población. Va a ir por un camino del medio, pero bueno, los desafíos son grandes, adentro y hacia afuera. Y acá la Argentina, bueno, tiene la cuestión, por supuesto, de las Malvinas, que bueno, en estas horas también han surgido algunas cuestiones, ¿no? Hay debates internos acá también, que es muy importante eso que suceda. Por otra parte, lógicamente esperamos con expectativa el discurso de Carlos III. Ha culminado la reunión con la primera ministra. ¿Qué imaginás que puede suceder, en ese encuentro, el de hoy, y en los próximos encuentros? ¿Pueden trabajar en conjunto más aún que como podría trabajar un primer ministro con la reina?
Y por supuesto, porque tienen el desafío de que hubo un sacudón, como diríamos, ¿no? Un sacudón con la partida de la reina, que ya viene en este último tiempo, ya se veía venir y se estaban con los últimos preparativos para ver cuándo sucedía, si pasaba ahora, en 2 meses, 3 meses, el año que viene. Pero ya se venían preparando y, por supuesto, tanto para la recién, porque tenemos varios cambios. Fallece la reina, nuevo rey y nueva primera ministra, que también tiene que hacer frente a enormes desafíos. ¿Qué perfil tiene la conservadora. ministra? Bien conservadora. Nació políticamente de la izquierda y después se fue torciendo, como viene pasando en gran parte del mundo, ¿no? Claro. Muchos políticos van torciendo hacia la derecha y se quiere, bueno, todo el marketing político, el mundo anglosajón sabe muchísimo, fue el creador del marketing político, la quieren acercar a lo que era Margaret Thatcher, ¿no? Una conservadora fuerte, Pero una neonama de hierro. Sí, y en el mundo de hoy, ¿cómo se aplicaría una política quizás similar a la de Margaret Thatcher en el mundo de hoy, que ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, es que el mundo de hoy, con los desafíos geopolíticos que hay, no solo en Europa, sino en el mundo, para el Reino Unido, y esto desde el punto de vista del interés nacional del Reino Unido, quizás le venga bien una conservadora de mano dura y lamentablemente lo que está pasando, cito el ejemplo porque es el que nos toca a nosotros, a la República Argentina, cómo viene creciendo en estos últimos años la militarización de las Islas Malvinas en la disputa en todo el sur, cerca de la Antártida, con China, entre Estados Unidos, Reino Unido, con China, con el futuro de la Antártida, la relación con la Argentina, que también lo estamos viviendo. Digo, todo tiene que ver con todo. No van a ceder absolutamente nada, menos con Liz Truss en la cuestión de las Malvinas, que son argentinas, por supuesto, no van a ceder y yo creo que se van a poner todavía más firmes porque estamos viviendo una carrera armamentista también. O sea, más allá de las intenciones que pudiera tener la Argentina de instalar el tema en la comunidad internacional, digo, y recibir apoyo, si se quiere. Es que la Argentina lo viene haciendo, y en estas últimas décadas, con algunos cambios según quién gobierna, si gobierna la centroizquierda o la centroderecha o derecha, hay algunos cambios, eso si querés lo metemos, si no, no, pero el reclamo por el diálogo se tiene que seguir manteniendo, se está manteniendo, las críticas y las denuncias sobre la militarización de las islas también se tienen que seguir sosteniendo, porque las posturas son claras. Para Argentina es una cuestión de integridad territorial, son nuestras. Y para el Reino Unido, postura que incluso ha mantenido la reina y lo ha dicho, para ellos es una cuestión de autodeterminación. El derecho internacional nos da la razón a nosotros. La mayor parte de la comunidad internacional nos da la razón a nosotros. El poder y las armas nucleares y ser socio de la primera potencia mundial, lamentablemente hace que en los hechos ellos tengan la decisión de ceder o no, de sentarse a dialogar o no. No lo van a hacer por el momento y en el futuro, con las crecientes tensiones que estamos viviendo y con el nuevo gobierno que se está formando en el Reino Unido, las disputas con Rusia y con China en el sur y la relación con Estados Unidos, bueno, yo creo que estamos por ahora más lejos que cerca. Cercana a cero las chances. Por ahora sí, pero digo, para cuestiones, y esto con la historia de las relaciones internacionales, Argentina debe mantener su postura, seguir con los reclamos dentro del diálogo y demostrando, a ver, el Reino Unido incrementa la militarización, sabe que la Argentina no va a cometer ninguna acción imprudente como hicieron los militares en el 82, pero igualmente sigue, porque es una posición estratégica en el sur del mundo, de cara a la Antártida, Estrecho de Magallanes, etcétera, etcétera. Es una cuestión de geopolítica. Con Reina Isabel II, sin Reina Isabel II, la posición estratégica del Reino Unido va a seguir siendo esta. Bien. A ver, Flor, contanos, porque hubo mensajes de todo tipo, ¿no? A través de lo que ha sucedido y hablamos de la muerte de la reina Isabel. Se pronunció la política en Twitter, fundamentalmente el universo de Juntos por el Cambio. Tuiteó el expresidente Mauricio Macri, puso que la reina se desempeñó con honor como jefa de Estado por 7 décadas. Ahí tenemos mis condolencias al pueblo y al gobierno del Reino Unido, así como a los miembros de la Casa Real, por el fallecimiento de su monarca, y te decía, quien se desempeñara con honor como jefa de Estado por 7 décadas. También tuiteó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que obviamente también expresó condolencias, pero ya no en un texto como el de Macri, sino diciendo que la reina fue una histórica figura mundial, que digamos que es una descripción que podría caber
a alguien que te guste y a alguien que no. No dice mucho más, no es el caso de Mauricio Macri. También tuiteó el presidente del bloque de la UCR en diputados, Mario Negri, que insistió obviamente con esta idea de las condolencias y puso: sabemos del amor del pueblo británico por la reina, mis respetos. Tampoco es que se pronunció del mismo modo que Mauricio Macri, con una forma más respetuosa. Después obviamente Cancillería se pronunció, es una cuestión oficial, hay un pronunciamiento oficial desde Cancillería donde expresan el pesar. Isabel Alejandra María Windsor, reina del Reino Unido, bajo el nombre de Isabel II, bueno, describe y termina diciendo que se acompaña desde la Argentina por el fallecimiento al pueblo británico y a su familia en este momento de dolor. ¿Y mensajes fuertes contra lo que ha sucedido? Por ejemplo, ¿el Polo Obrero? El Polo Obrero tuvo una canción. Porque ayer hacían una marcha e hicieron una canción. Si no se escucha bien, yo te digo más o menos de qué va. Sí. Que es con ¿Lo tenés? Lo tengo, sí. Que es con el clásico mandarina, 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 mandarina. Ajá, a ver. Y ahí está. Nada protocolar, digamos, ¿no? Ya que se murió la reina, que devuelvan las Malvinas. Bueno, igual un mensaje bastante cuidadoso, tampoco es tan agresivo, podría haberlo sido. Y por otro lado, te decía, se pronunció Cancillería en una versión oficial, pero también habló o tuiteó Elisa Carrió. Por eso te decía el universo de Juntos por el Cambio, porque la verdad que no hemos visto mucho más por ahí. Sí. Y lo que puso Elisa Carrió con una foto de la reina de joven: descansa en paz, parte de la historia encarnada en una extraordinaria reina. Hay desde Mauricio Macri hasta Elisa Carrió una mirada de emoción y de homenaje a la reina. Muy bien. Gracias, Flor. Gracias, Alejandro, por haber venido. Es por muy favor. interesante escucharte. Seguramente vamos a hablar en varias ocasiones, ¿no? Para saber, bueno, cuáles son esos cambios, ¿no? Que intenta imprimir Carlos con su reinado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y hasta la próxima. El giro que ha dado el caso del doble crimen en Vicente López, bueno, está a la vista, ¿no? Con una persona detenida que es el hijo menor de este matrimonio, con una estafa a sus propios padres, la empleada doméstica que ha sido liberada y lógicamente, claro, querrá pedir para que se haga justicia porque estuvo detenida, fue apresada y quizás no había elementos como para que estuviera en esa condición. Gabriel Prosperi, ¿dónde estás? Porque hay novedades en el caso, contanos. Hola Eduardo, buenas tardes. Exactamente, es un caso que día tras día da novedades, ¿no? Porque recordemos que en un primer momento todo apuntaba a la empleada doméstica, al menos la investigación de los 3 fiscales. Sin embargo, en determinado momento bisagra, sale de la escena del crimen la empleada doméstica Nina y aparece el hermano menor, o el hijo menor, mejor dicho, de la pareja. Estamos hablando de Martín, en este caso, Martín del Río. ¿Por qué aparece Martín del Río? En principio, Eduardo, por ese video, esa imagen de la cámara de seguridad que lo ubica a metros de la casa, a minutos del doble asesinato, caminando por la calle Gaspar Campos. Ahora, además del video que lo coloca allí, hay un testimonio clave que determina que esa persona que se ve caminando allí, camuflada, con capucha, con barbijo, con un atuendo que no era el que habitualmente utilizaba, era Martín del Río. Y ese testimonio fue el de una mujer que habría sido su pareja, por lo menos en los últimos tiempos. Se habrían conocido en el trabajo inmobiliario que compartían. Esa mujer vive aquí, en esta casa, que fue allanada el miércoles pasado, junto al resto de los allanamientos que se hicieron casi al mismo tiempo en el cual se detenía a Martín del Río. Esta mujer estableció que ese hombre que aparece en el video era justamente Martín del Río. ¿Por qué? Eduardo, en los últimos días se estableció que ese hombre tenía una especie de renguera prácticamente igual
a la de su padre asesinado. Esta mujer, en su testimonio, en su declaración, estableció que ese hombre era Martín del Río justamente por ese detalle. Y allí la causa cambió por completo. En las últimas horas aparece una carta escrita de puño y letra de esta mujer hacia sus hijos, tal vez despidiéndose, tal vez exculpándose. Hay que decir que para los investigadores, Eduardo, esta mujer no está implicada de hecho en el doble asesinato, como sí lo está Martín del Río, quien hoy por hoy es el autor material para los fiscales del caso. Esta mujer es una testigo clave por lo pronto, pero a medida que la investigación avance y va a seguir avanzando, habrá que ver cuáles son los nexos entre el móvil económico del crimen o el supuesto móvil económico y esta mujer que era la pareja de Martín del Río. Bien, bien. Lógicamente, cuando un caso da un giro como el que experimentó esta causa, que ofrece, te digo, minuto a minuto novedades con elementos que van apareciendo, ¿no? De algunas cosas que escondía Martín, de la forma en la que fue engañando a sus padres, haciéndoles creer que ese dinero que le habían dado era para pagar el departamento y finalmente no llegó a ese destino. Tiene el caso muchas connotaciones, te diría casi como de película, ¿no? Por el desenlace que tuvo también. Y allí vos diste en la llaga, Eduardo, el dinero que se iba por algún agujero negro. Es decir, este hombre le decía a su familia, estamos invirtiendo en esto, pero el dinero iba a otro lado. ¿Dónde iba ese dinero? ¿Qué relación tenía justamente ese agujero negro del dinero con su pareja? Eso es lo que en estos momentos están tratando de determinar los investigadores. Una mujer que entró en shock. Cuando la justicia le puso el ojo encima, entró en shock. No solamente escribió una carta a sus hijos, tratando de psicópata al hombre que estaba a su lado, Martín del Río, sino también tomando pastillas. ¿Intentó suicidarse, como se estableció por allí? Lo cierto es que ayer por la noche ingirió pastillas y tuvo que ser derivada al hospital de Vicente López, porque obviamente estaba muy mal de salud. Estuvo allí unas horas. Hoy por hoy no está en su casa. Se cree que está en la de un familiar. Pero reitero este concepto. ¿Por qué aparece en escena esta mujer? Porque es la clave, la bisagra que permitió abrir la puerta tal vez decisiva de este caso. Colocar al hijo menor de la pareja asesinada, Martín del Río, en el lugar del crimen. Bien, contanos en el lugar donde estás, y por dónde más puede pasar la noticia también en este caso, en materia de novedades, ¿no? En las últimas horas se allanó un departamento en la zona de Belgrano. Allí se encontró, según lo que estableció el parte policial, una Glock 9 milímetros, el mismo calibre de las balas que dieron muerte a la pareja del Río en la casona de las calles Gaspar Campos y Melo, aquí en la ciudad de Olivos. También una Ferrari que pertenecía justamente a los padres. Eso en un departamento de Belgrano. ¿Qué buscan los investigadores? Nexos, conexiones. En las laptops, en las computadoras, en los celulares, buscan justamente información que determinen cuál era ese triángulo de las Bermudas por el cual transcurría el dinero que Martín del Río le decía a sus padres que iba para un lado, pero luego para el otro. Todo es fundamental en esta causa que tenemos día a día una nueva sorpresa, novedades, como la declaración de Del Río, que ayer dijo, soy inocente, no tengo absolutamente nada que ver. ¿Qué más le dijo a los investigadores ayer durante 3 horas de declaración? Reitero, 3 horas de declaración. ¿Dio otros nombres? ¿Tiene una coartada? ¿Cuál es la coartada? Bueno, en estos momentos los investigadores no le creen y siguen trabajando paralelamente en estos nexos de lo que estamos hablando. El móvil económico, esta casa, la de esa mujer, el departamento del barrio de Belgrano que fue allanado ayer, la casa que la familia tiene en un country de Moreno, que también fue allanada. ¿Qué hay allí que pueda establecer, reitero, ese triángulo de las Bermudas en el cual se perdía el dinero, o por lo menos los padres perdían el dinero que su hijo derivaba a vaya a saber dónde? Sí, y una señal de desesperación, sin lugar a dudas, es empezar en esa declaración a hablar
de los negocios oscuros de su padre, ¿no? Como si eso contribuiría para aliviar su situación, que ya es delicada por lo que habría cometido. Gaby, cualquier novedad nos llamás, ¿te parece? Por supuesto que sí, Eduardo. Otro de los puntos es la economía. Claudio, vamos a definir en un ratito cuestiones que tienen que ver directamente con el costo de vida. Se va a conocer la inflación el próximo miércoles, ¿no? El miércoles se conoce la inflación de agosto, ayer se conoció y después damos detalles, un adelanto, pero por parte de la Ciudad de Buenos Aires, que confirma algunos de los adelantos que dimos aquí, en materia sobre todo de precios de alimentos, así que en un ratito vamos a meternos con ese tema. Perfecto. ¿Y los alimentos? ¿Cuáles son los que más suben? Claro, desde la Ciudad de Buenos Aires uno va conociendo con el índice que se conoce un poco, bueno, qué puede ocurrir la próxima semana con el costo de vida del mes que ya ha terminado. Pero la economía se divide en dos, ¿no? La economía local, lo que pasa con los precios, y si es positivo o no lo que ha hecho el ministro Sergio Massa en los Estados Unidos hasta el momento. Está Fausto Espotorno para acompañarnos y ayudarnos a pensar estos días, ¿no? Esta semana que ha sido muy intensa. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo para 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Fausto, contanos, ¿hasta el momento se puede hacer una primera evaluación, un balance de lo hecho por Massa en Estados Unidos, de lo que ha logrado? Más o menos, o sea, sabemos perfectamente que Massa fue primero a hablar con el FMI, a demostrar o a explicar cómo va a cumplir las metas, porque como venían los números fiscales, la verdad es que no se iban a cumplir las metas. Sí se podía cumplir la segundo y la tercer trimestre, pero la del cuarto, que es la más difícil, bueno, esa había que hacer algún ordenamiento, y Massa supongo que habrá ido a presentar el recorte que estuvo haciendo en el presupuesto, en algunos gastos que se podían recortar, y el tema de tarifas para demostrar que con eso más o menos va a llegar a cumplir las metas. Después, la otra parte importante es la de ir a buscar fondos. Y ahí hay dos tipos de fondos que estaba yendo a buscar. Por un lado, dólares del Banco del BID, el Banco Interamericano, se reunió con el presidente del BID justamente por eso, para cerrar algún tipo de crédito, de tal manera de recomponer reservas. No nos olvidemos que el programa de Massa en este punto está en el punto de cubrir las necesidades de este año. Todavía ni siquiera estamos pensando el año que viene. Él asume con una situación económica de corto plazo muy urgente, que era la falta de dólares, la caída de las reservas, los vencimientos de deuda en pesos y el ordenamiento de las cuentas fiscales, para cerrar el año. Están esos tres temas. Lo más costoso es la cuestión de los dólares. Entonces, una forma de conseguir dólares fue claramente dólar soja, y la otra tratar de conseguir un préstamo adicional para poder recomponer un poquito las reservas, que están muy, muy bajas, ¿no? Si bien con esto de las dólar soja han empezado a mejorar, siguen estando bajas. Ajá. Es decir, cambió el rumbo del asunto, pero sigue siendo un problema. Cambian un poco las expectativas, pero, digamos, la casa sigue desordenada, ¿no? Yo te escuchaba y vos me decías, ni pensar de 2023. Estamos hablando de cómo llegar lo mejor posible al cierre de este año, ¿no? Al Mundial, claro. Básicamente, al Mundial. Ni siquiera diciembre, sino al comienzo del Mundial. Al Mundial, sí. Fausto, hay que llegar ahí. ¿Hay alguna posibilidad que Massa, más allá de lo que ya se anunció en términos del BID, del Banco Mundial, bueno, ahora viene la reunión con Cristalina Georgieva, traiga o consiga algunos dólares adicionales, ya sea del propio FMI o del gobierno de los Estados Unidos, algo más de lo que ya se sabe para reforzar las reservas? Mira, yo creo que no. Pongámoslo así, no hay una gran posibilidad, hay alguna posibilidad de conseguir algo más. El acuerdo con el FMI que se había firmado hablaba de la posibilidad de que el FMI haga de vínculo para conseguir el fondo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Vamos a ver si se consigue algo más por ahí, podría haber algo más por ahí. Y la otra parte que fue a ver más y a hablar fue tratar de conseguir alguna inversión privada, ¿no? Que eso también te traería dólares. Claro. Así sea, al tipo de cambio con liquidación, a otro tipo de cambio, pero... Ahora, Fausto, perdona, de esto que hablás, ¿no? Que entre los desafíos que se planteaba Sergio Massa y sus funcionarios era buscar inversiones para la economía real. El punto es este. ¿Quién invertiría hoy en la Argentina? Yo creo que esa es la otra parte, ¿no? De la gestión de Massa y lo que querrá hacer en el Ministerio de Economía. Argentina tiene que empezar a ser
segura jurídicamente, tiene que captar inversores, pero por lo que los inversores van a otras partes del mundo también, donde se sienten protegidos. ¿Vos creés que falta esa pata todavía? ¿Por qué invertiría un privado en la Argentina? Obvio que falta. A ver, ahí tenemos oportunidades y obviamente nos falta ordenar la parte jurídica. Lo que es increíble de Argentina es que Argentina no tiene un problema de por qué invertirían en términos generales. Argentina es un gran productor de, por ejemplo, de gas, que es lo que se necesita, de commodities en general, de minería, de productos mineros. Argentina perfectamente podría estar compitiendo con Chile como productor de insumos mineros de acá a 10 años si nos ponemos las pilas. Perfectamente podemos estar exportando gas de acá a 10 años, a Brasil sobre todo y a otros países regionales que lo necesitan. Podríamos estar exportando más software, empresas de tecnología tenemos un montón, de servicios profesionales. Todo eso hay que hacerlo, pero eso requiere inversiones. Y para tener inversiones tenés que garantizarle por lo menos que el tipo que venga y ponga la plata después la pueda sacar. La ganancia por lo menos. ¿Tá? Claro, con el cepo no se puede. No se puede, claro. Por el cepo no se puede. Entonces tenés que hacer algo ahí. Yo creo que todo ese planteo que estamos haciendo ahora, no sé si no lo está haciendo Massa internamente en las reuniones, le está diciendo, bueno, miren que el cepo tiene que de acá a 2 años va a desaparecer, no se preocupen, o algo por el estilo. Porque estábamos hablando de gente con la que invierte a largo plazo. Entonces, si vos podés convencerlos de que el cepo en algún momento va a ir desapareciendo, bueno, podés traer las inversiones. Yo creo que en ese sentido Argentina puede hacer muchas cosas. Pasa que tenés que tener un programa económico más integral, que no sé si Massa, por el escaso tiempo que tiene, puede prometerlo, ¿no? Claro. Pero, a ver, Argentina tiene que ir... Yo lo que veo que un programa económico más o menos sensato tiene que decir, bueno, mira, el programa fiscal es que de acá a 2 años, algo está planteado en acuerdo con el FMI, eliminamos superávit primario y en 3 años tenemos superávit primario. Que las tarifas hoy subieron tanto, pero van a seguir subiendo hasta este ritmo para que dentro de 4 años no haya más subsidios, excepto aquellos que lo necesitan. O si se quiere también con eso darle previsibilidad a quienes van a pagar esas tarifas actualizadas, no sé. Exactamente. O con la inflación o con lo que sea. Claro, yo no sé por qué no se planteó directamente ya una eliminación de subsidios de acá, tardaremos 2 años, no sé, por poner todo el planteo de cómo se van a eliminar los subsidios. Ajá. De entrada. Sí, y con tiempo como para que la gente vaya absorbiéndolo, ¿no? No, también lo que pasa, Fausto, coincidirás en que venimos de un momento donde el anterior ministro de Economía se fue porque acusando al propio gobierno de que no podía ni siquiera publicar un registro para que la gente pueda sacar los subsidios. Entonces, bueno, ese es el problema que tiene Massa, digamos. El problema que tiene Massa es más hoy del propio gobierno que realmente que de otras cosas. Además de que hay problemas realmente. ¿Me aguardás, Fausto? Es un segundito nada más y volvemos con la economía también de los precios, ¿no? Los alimentos que van recalentando la inflación también de septiembre. Nos llama Belén Bianchi desde la provincia de Córdoba. A ver, adelante. Información de último momento, Belén. Hola Edu, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Estamos con una complicación de señal. Confírmame si me escuchan bien. Perfecto, Edu. Bueno, estamos justo en zona de incendio, en este caso en la comuna San Jorge, donde el fuego sigue avanzando. Van a ver allí en las imágenes, tratamos de llegar lo máximo posible y ya la visibilidad comienza a ser mucho más baja y se ven, mirá esta imagen, Edu, porque es muy fuerte realmente, cómo el foco comienza a tomar ya fuego en los árboles, en el pastizal bajo que está aquí. ¿Llegan a verlo bien? Tengo baja la señal. Vamos a ver si nos podemos mover un poquito más. Estamos compartiendo también algunas imágenes de apoyo, pero déjame... Ahí está, sí, estamos viendo. Sí, vemos cómo se elevan las llamas y van llegando a la copa de los árboles. Realmente es una imagen muy triste para la provincia, Edu. Estamos en plena zona, en foco de incendios. Si bien ayer hablábamos de 15 incendios en toda la provincia de Córdoba, en este caso quedan 4 focos activos. Uno de ellos es precisamente donde estamos nosotros, a 17 kilómetros aproximadamente de la localidad de Ascochinga. Ahí vamos mejorando un poquito más
la señal y se puede ver cómo en este bosque hay un montón de árboles autóctonos, entre ellos también pinos que están siendo quemados en este momento. Están aquí combatiendo más de 300 bomberos, 6 aviones, 4 de ellos de la provincia, 2 de la nación, 3 helicópteros. Realmente es la tercera jornada y es bastante agobiante, ¿no? Ver esta situación, ¿no? Que sigue el cambio climático, que el viento sigue rotando y que lamentablemente el fuego sigue agarrando parte de este bosque y de la naturaleza cordobesa, ¿no? Ya el 10% de la provincia ha sido quemado a lo largo de todos estos años por los incendios forestales. La verdad que esa imagen es dramática, dramática. Belén, volvemos en cualquier momento allí. Las imágenes de las llamas que van ascendiendo y llegan a la copa de los árboles y un panorama bastante complicado y desalentador. Ya regresamos, Belén. En el Reino Unido y en todos los países donde la reina está hablando jefe de Estado, el nuevo monarca y en todo el mundo. Carlos III, lo escuchamos. Tenemos mucho reconocimiento y gratitud por más de 70 años durante los cuales mi madre como reina sirvió al pueblo de tantas naciones. En 1947, con 21 años, ella se comprometió en una retransmisión desde la Ciudad del Cabo a entregarse al servicio del Commonwealth y a servir a los pueblos del Commonwealth. Eso fue más que una promesa. Fue un compromiso personal, serio y profundo que definiría su vida. Ella se sacrificó por su deber, se consagró y se entregó sin destajo y se dedicó al progreso, buscando los tiempos de alegría, pero también superando momentos de tristeza y de pérdidas. En su vida vimos que el respeto de las tradiciones, junto con su deseo de progresar, que hizo que esta nación sea tan grande, el afecto, la admiración y el respeto que ella causó fue la marca de este reinado. Y mi familia puede confirmar que tenía esas cualidades junto con un gran sentido del humor y la gran habilidad de sacar lo mejor de la gente. Yo rindo homenaje a la memoria de mi madre y quiero honrar su vida dedicada al servicio. Sé que su fallecimiento trae mucha tristeza para tantos y tantos de ustedes y estoy compartiendo el dolor con todos ustedes sin ningún tipo de duda. Cuando ella llegó al trono, Europa y Gran Bretaña todavía estaba con las lesiones y las heridas de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos 70 años hemos visto cómo ha sido una cultura de muchas fes y muchas culturas. Realmente muchas cosas han cambiado, pero con todos los cambios y los retos que se plantearon en nuestra nación y la familia más amplia, con talentos, tradiciones y logros se han visto, estoy muy orgulloso de decir que han florecido. Nuestros valores han permanecido y deben permanecer constantes. Los deberes de la monarquía también se ve con la relación de los soberanos que tienen hacia la Iglesia de Inglaterra, Iglesia que está muy arraigada en mi propia fe. En esa fe y en los valores que viene inspirando, he sido educado para tener una obligación de deber hacia los demás y respetando las tradiciones de libertad y responsabilidad de nuestra historia única y de nuestro sistema de gobierno parlamentario. Como la reina misma lo hizo sin tener ningún tipo de restricción en su devoción, yo les prometo de seguir
respetando los principios de la Constitución y el corazón de nuestra nación. Y vivan donde vivan ustedes, en el Reino Unido o en territorios en el mundo. Y cualquiera que pueda ser su formación o sus creencias, yo les voy a servir con lealtad, respeto y amor, tal como lo he hecho durante toda mi vida. Mi vida, por supuesto, dará un cambio cuando asuma mis nuevas responsabilidades. Ya no será posible que pueda dedicarle el mismo tiempo y la misma energía a las caridades y a las cuestiones que tanto me importan. Pero sé que este trabajo importante seguirá en manos de otros que pueden ser respetados y en los que podemos confiar. Y yo cuento con mi familia y el amor de mi esposa Camila por su servicio leal desde que me casé con ella hace 17 años. Es mi consorte, es mi reina. Yo sé que sabrá estar a la altura de su nuevo papel y yo sé que podré seguir apoyándome en ella. Igual que mi heredero William, tiene los títulos escoceses que tanto han representado para mí. Él me sucede como duque de Cornwall y acepta las responsabilidades del ducado que yo he venido asumiendo desde hace 5 décadas. Hoy estoy orgulloso de nombrarle príncipe de Gales, para servir un país cuyo título he tenido el honor de llevar durante una gran parte de mi vida. Con Catalina al lado de él, nuestros nuevos príncipes de Gales sabrán, lo sé, inspirar y llevar las conversaciones al nivel nacional para que lo marginal esté en lo centro, donde se pueda aportar ayuda vital. También quiero expresar mi amor para Harry y Meghan mientras siguen teniendo una vida en el extranjero. En menos de una semana nos juntaremos como nación, como Commonwealth y como comunidad global, sin duda, para que mi amada madre vaya a descansar. En nuestra tristeza, recordemos y saquemos fuerzas del ejemplo que ella dio. En nombre de toda mi familia, yo solo puedo ofrecer las gracias más sinceras por sus pésames y sus apoyos. Representan más para mí de todo lo que podría posiblemente expresar. Y para mi mamá, ahora que empiezas con tu último viaje para encontrarte con mi papá que falleció ya, quiero decirte esto. Gracias. Gracias por tu amor, tu devoción a nuestra familia y a la familia de las naciones que has venido sirviendo de forma tan diligente durante tantos años. Que los vuelos de los ángeles te lleven al descanso. Escuchamos la palabra Carlos III, del monarca, el nuevo monarca, el rey Carlos III. La verdad, bueno, que más allá del dolor con el que se lo vio haciendo uso de la palabra, te encontrarás con papá y te digo gracias. ¿Qué prometió? ¿Lealtad, respeto, amor? Contanos, Flor. Sí, dijo que su mamá se había sacrificado por su deber, que se consagró sin destajo y se dedicó al progreso, superando tristezas y pérdidas, que tenía la gran habilidad de sacar lo mejor de la gente y por eso, decía Carlos, le rindo homenaje a su vida dedicada al servicio, al respeto, al amor, que compartía el dolor con todas las personas que lo estaban mirando. Dijo, cuando ella llegó al trono estaban las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas cambiaron, pero estoy muy orgulloso de decir que nuestros valores han permanecido y deben permanecer constantes.
Habló de los deberes del reino con la Iglesia, pero subrayó que es un sistema de gobierno parlamentario, así que dijo que les prometo seguir respetando la Constitución y sus creencias. Dijo, mi vida por supuesto va a dar un cambio, ya no va a ser posible dedicarle tanto a la caridad, está hablando de su fundación, ya no le va a poder dedicar tanto a su fundación, y le dedicó un párrafo a su esposa Camila Parker Bowles diciendo que cree que va a estar a la altura de las circunstancias y que hace 17 años que lo está acompañando. Muy bien. Muchísimas gracias, Fausto, por aguardar allí. ¿Estás en línea, Fausto? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Pudiste escuchar en exclusiva el primer discurso de Carlos III. Fausto, volvemos a la economía. Yo te hablaba de la economía real. Y si te parece, compartimos con Claudio un par de datos de los alimentos que recalientan la inflación. ¿Es así, Claudio? Claro, porque ayer dio a conocer la Ciudad de Buenos Aires la inflación del mes de agosto, una especie de adelanto de lo que el INDEC puede dar a divulgar el próximo miércoles. Dio la inflación de la Ciudad de Buenos Aires un 6,2%, pero tal cual se viene percibiendo, los alimentos lideraron las subas. Fíjate que 7,1% fue el aumento de los alimentos en agosto. Esto marca un contraste, veremos si después el INDEC lo reafirma la semana que viene, un contraste con lo que había pasado en julio. En el mes de julio tuvimos inflación récord para el año, 7,4%, pero la inflación de los alimentos por debajo, 6%. Bueno, esto que venimos advirtiendo de acá, la ciudad ya lo muestra, que los alimentos lideraron la inflación del mes pasado, y fíjate lo que ocurre o lo que viene ocurriendo a lo largo del año. En la Ciudad de Buenos Aires la inflación ya está en el 53% en 8 meses, enero-agosto 53%, y la inflación de los alimentos 62,1%. Bastante por encima, ¿no? Casi 10 puntos por arriba de la inflación promedio. La inflación de los últimos 12 meses en la ciudad, 74,6%, con lo cual marca un récord para los últimos años, la inflación interanual. Y no, esto, digamos, no se va a quedar acá, porque lo que se espera es que este año tengamos una inflación de por lo menos 90%. Y por último, los alimentos que más se encarecieron, frutas y verduras entre 11 y 11,4%, los pescados el 10,6%, aceites y manteca el 8,8%, lácteos 7,5%, panificados 7,1% y las carnes el 4%. Fíjate que las carnes, digamos, a diferencia de lo que había pasado a principios de año, esta vez están tirando el índice para abajo. Si no fuera por eso, la carne además tiene una gran ponderación en el índice, tendríamos una inflación de alimentos todavía más arriba que este 7,1 que conocimos. Bueno, alimentos que suben, la canasta total que también se eleva y mucho, y los bolsillos castigados. Enseguida me das un par de datos, Claudio, de los bolsillos castigados. La pregunta, Fausto, es, a su regreso, Massa, que lo debe estar pensando ahora, ¿no? El presidente le declaró la guerra hace 6 meses a la inflación. ¿Qué haces para frenar la dinámica de la subida de precios? No es tan fácil frenar la dinámica de una suba de precios a corto plazo. Los programas antiinflacionarios tienen efectos a mediano y largo plazo. Por eso que la inflación es tan problemática. Vos fijate que cada vez que un economista quiere frenar la inflación del próximo mes, no tiene éxito. No hay programas que te frenen la inflación del próximo mes. Aún en un escenario rígido de convertibilidad, mañana digas, bueno, consigo los dólares y pongo la convertibilidad para hacer algo, o dolarizo la economía, aún así te llevaría un año, año y medio frenar la inflación. Mínimo. ¿Imaginás un programa de ese tipo que lo plantee desde ahora, Massa? No me imagino. No, porque todavía tenés que hacer como esos son programas que requieren una preparación, es como pintar la casa. ¿Sí? Bueno, antes de poder pintar la casa del color que quieras, de verde, sí. Tenés que arreglar las paredes, prepararlas, tenés que conseguir reservas. Hoy me parece que Massa está mucho más preocupado por lograr evitar una crisis más grande en el corto plazo que por los problemas inflacionarios, que ya te digo, son problemas que no se resuelven tan rápidamente. ¿Por qué te digo que va a llevar un rato? Bueno, porque si vos querés atacar la inflación, primero tenés que obviamente evitar una crisis económica, por lo cual tenés que recomponer reservas, poder volver a refinanciar la deuda en pesos, etcétera. Ordenar las cuentas fiscales.
no se puede bajar la inflación. Cualquier programa antiinflacionario tiene que tener por lo menos dos condiciones. Tenés que tener equilibrio fiscal, ¿no? O para no tener que emitir más dinero para financiar el Estado, o un déficit muy bajo, de tal manera que no tengas que emitir dinero para financiar el Estado. Y la otra es que no emitas dinero por cualquier otra razón. Y hoy Argentina no está en condiciones de plantear ninguna de las dos cosas. Todavía seguimos teniendo un déficit fiscal importante. Está bajando, más está haciendo algunas cuestiones, algunas medidas, tomando medidas para bajarlo, pero sigue siendo un déficit fiscal alto en comparación a lo que Argentina solía tener. O sea, por ejemplo, en la década del 90 Argentina nunca tuvo déficit primario. Algún año, pero poquito. Ahora sí. Y hoy estamos hablando de déficit primario del 2,5%. Entonces, tenemos que ir a un equilibrio primario, yo tiré a superávit primario para esto. Sí. Y después tenés que ordenar el Banco Central, porque hoy el Banco Central está emitiendo más dinero, potencialmente, ¿no? Por los intereses de su deuda que por lo que le pueda pedir el Estado. Entonces, si no puedes cumplir las condiciones de equilibrio fiscal o un Estado bastante ordenado desde el punto de vista fiscal, de tal manera de que el déficit sea chiquito y que pueda ser financiado con deuda sin necesidad de pasar por la emisión monetaria, y tener un banco central que no esté obligado a emitir dinero por cualquier otra razón, bueno, tenés un problema muy serio. Y yo diría que en el caso de Argentina, a esta altura hay que pensar en atar la moneda a algo, ¿no? O sea, vos decís que eso está madurando, o sea, en algún momento pareciera ser que va a haber que pegar ese salto. Para frenar la inflación, por lo menos las dos primeras condiciones tienen que darse. No tenés que tener emisión para financiar el déficit y no tenés que tener emisión por cualquier otra razón. Para lo cual posiblemente requieras de alguna modificación más grande del Estado. No voy a decir reforma al Estado porque es muy grande, pero sí por lo menos un ordenamiento mucho más grande de las cuentas públicas. Y en segundo lugar, un ordenamiento del Banco Central. Y aquí las complejidades de que viene un año electoral, ¿no? A eso se le suma todo lo que acabas de contar. Ahora, Claudio, hay una incidencia, lógicamente, de la inflación en los bolsillos castigados, ¿no? Claro, porque así como mencionábamos recién que Sergio Massa está por Estados Unidos buscando dólares para las reservas y tratar de cambiar las expectativas de la economía, en el frente interno, y apenas vuelva Massa de su gira por los Estados Unidos, lo que va a tener que atender es esto, es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Fíjate lo que pasó en el mes de julio. Estos son datos oficiales. En un solo mes, los salarios perdieron el 2%. ¿Por qué? Porque la inflación ese mes fue del 7,4% y los salarios aumentaron en promedio, y sobre todo los que están en blanco, el 5,3%. El resto de los ingresos de los trabajadores estuvieron por detrás de este 5,3%, con lo cual la pérdida por culpa de la inflación fue mayor. De hecho, en los primeros 7 meses, los salarios llevan perdido un 2,4%. Fíjate que en toda la primera parte del año los sueldos estuvieron par y paso con la inflación. No se notó esto que ahora empieza a verse por la aceleración inflacionaria. Con lo cual, al regreso de los Estados Unidos, vamos a ver si Massa tiene, por un lado, medidas directamente que apunten a, por ejemplo, acuerdos de precios y salarios, y sobre todo vamos a estar atentos a ver si, como trascendió y es muy probable, se anuncia un bono, se habla de 30.000 pesos, para los trabajadores activos, los trabajadores en relación de dependencia, así como se dio desde el ANSES un bono para los jubilados, para las asignaciones familiares, para determinados ingresos, para todos los trabajadores puede haber un bono de 30.000 pesos tal cual existió en el 2019, por ejemplo. Claro que sí. Fausto, para despedirte y agradecerte todo este tiempo que estuviste con nosotros, ¿qué 2023 imaginás? ¿Muy parecido a esto que estamos atravesando? Yo creo que va a ser parecido en cuanto a las grandes tendencias. O sea, la inflación va a ser un problema. Me imagino que el tema salarial que mencionaba Claudio va a ser un tema de acá en adelante, porque los salarios argentinos en términos reales están realmente bajos. Estamos hablando de niveles del salario real, o sea, que no veíamos desde el 2002. Entonces, mucho más no puede bajar el salario. Entonces, a cada una de estas aceleraciones inflacionarias vamos a ver una renegociación salarial continua, y eso va a estar impactando sobre los precios, ¿no? Me parece que mucho más que de lo que pasó el año pasado. Me parece que el dólar va a estar un poquito más tranquilo si es que se consigue recomponer las reservas. También es un año electoral. Pero veo un año relativamente parecido a este,
por ahí a favor, si el mercado ve un cambio de gobierno, un cambio de las políticas económicas hacia adelante, por ahí empieza a activarse algunas cosas algunas cosas que hasta ahora no han aparecido, como alguna entrada de capitales, alguna apuesta por los bonos y acciones argentinas, pero muy leve. Yo me imagino algo parecido a este año, pero con condimentos diferentes. Sí. Quizás con ese grado de lo que pueda suceder de acuerdo a cómo venga la marcha de la campaña, ¿no? Porque eso también va a teñir absolutamente todo. Fausto, nuevamente un abrazo, buen fin de semana. 2 de la tarde, 27 minutos, seguimos en A24 con muchos frentes abiertos. Lógicamente, mucha de la información pasa por el Reino Unido con el primer discurso que brindó hace aproximadamente 20 minutos, un discurso breve, muy escueto, en el que habló de lo que tiene por delante Carlos III como nuevo monarca del Reino Unido. Pero que también, pasó mucho de ese discurso por el agradecimiento y el recuerdo de su madre, la reina Isabel II. También la economía, como recién hablábamos con Claudio Slotnick, ¿qué pasará con los números que van recalentando la inflación del actual mes? Aunque puede ser, ¿hay estimaciones, Carlos? Claudio, ¿hay estimaciones de la inflación de septiembre? De septiembre es una base de 6%. Ajá, seguimos en una inflación, como recién decías, Potorno, es muy difícil bajar de los niveles en los cuales está. Yo te digo, Massa te firma, y es lo que quiere, es que septiembre cierre lo más cerca posible del 5 y algo. Por eso te decía que viene con la intención de focalizarse en el tema de inflación, pero por lo menos las consultoras, y de acuerdo a lo que ya transcurrió de este septiembre, apunta a 6, 6,2, 6,3%. Recién te mostrábamos desde la provincia de Córdoba los incendios que realmente están inquietando, porque el panorama es completamente desolador, porque las condiciones de tiempo no cambian y porque las llamas empiezan a elevarse y alcanzan las copas de algunos árboles en determinadas zonas. Mira, allí compartimos algunas imágenes. Pero nos vamos a ubicar en la provincia de Buenos Aires a raíz de una polémica que se ha originado en las últimas horas por un manual en escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde, se explayan, se describe la situación derivada y se invita a debatir sobre lo que ha ocurrido con la vicepresidenta de la Nación hace 8 días, el ataque, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Danos una línea, Flor, por favor. Claro, a partir de aquel episodio, si bien el viernes fue feriado y entonces los chicos no asistieron al aula, después, durante esta semana, hubo algunas escuelas en donde se discutió este tema, donde se planteó y se abrió un debate también para hablar un poco de los discursos de odio. Allí, el Universo Pro generó una discusión diciendo que no estaba de acuerdo con esto. Bien, en primer lugar, estamos hablando de reflexión, de debate, o como decía Flor acerca de la respuesta de Juntos por el Cambio, si se trata de un adoctrinamiento. Está Alberto Sileoni, que es director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Sileoni? Estamos aquí en A24. ¿Me está escuchando, Sileoni? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si me escuchan bien. Sí. Lo estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Perfecto. Sí, la imagen se ha quedado congelada, pero lo estoy escuchando perfectamente. A ver, ¿cómo se plantea esto? ¿Como un debate? ¿Se dio la reflexión que buscaban? Ahí lo perdimos, me parece, ¿no? Digo, la idea era saber si de alguna forma han hecho un balance o recogieron que se pudieron reunir esos ámbitos de debate y de reflexión, ¿no? Claro, tengo entendido que esto no fue en toda la provincia de Buenos Aires, no fue un planteo desde la provincia, sino que se planteó en un sector de un municipio, creo que no Olavarría, y a partir de ahí empezaron estos diálogos con los chicos, este planteo con los chicos, que después recoge el Ministerio de Educación bonaerense, en realidad es la Dirección de Escuelas, y a partir de ahí empieza esta discusión con Juntos por el Cambio, decías vos, pero me parece que es básicamente el PRO. Ajá, bien, o sea que en Juntos por el Cambio no hay una uniformidad de criterios, claro, para denunciar que esto se trata lisa y llanamente de un adoctrinamiento. Exactamente, esa es la lectura incluso tampoco de todo el PRO, pero de una parte del PRO que viene dando esta discusión desde hace un par de días. Bien, y en cuanto al material en sí,
¿qué más se conoció sobre el contenido de ese material? Lo que se difundió es una historieta de Rep, del dibujante. Y ahí la tenemos en pantalla. Claro, donde se ve a varias personas, como en realidad es cómo se va conjugando el verbo odiar. Yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, pero termina con la idea de el gatilla, que obviamente es una ironía que genera Rep para hablar de los discursos de odio. Pero ese es el disparador, el planteo para generar este debate en las aulas. Sí. Bien. ¿Chicos de qué edades? Mira, no lo tengo tan claro porque me parece que se fue dando en distintos ámbitos, porque por eso te digo, como no fue una cosa uniforme desde la provincia de Buenos Aires, entiendo que se fue dando esta discusión en distintos ámbitos, pero en principio te diría secundario. Varias polémicas, ¿no? Porque también Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, la portavoz del gobierno, dijo en estas últimas horas que no se habían perdido horas de clase durante el viernes pasado, que hubo un feriado, es decir, no, los chicos no fueron a la escuela, o sea que se perdieron las horas de clase, pero dijo como que eso se utilizó para que reflexionaran los alumnos estando en sus casas, con sus familias y demás. Yo tengo mis dudas que ello haya ocurrido, ¿no? Claro, en algunas casas habrá ocurrido y en otras no. Es un guante que últimamente viene recogiendo desde la Jefatura de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que en este caso aprovechó el lunes y planteó que entonces esa fecha que según Larreta se perdió de horas de clase se va a hacer en un día que en la ciudad de Buenos Aires estaba planteado para una jornada. Ahora, ¿tenemos dudas que se perdió eso? Digo, más allá de que hayan reflexionado los alumnos en sus casas, con las familias y demás. Si se dio ese ámbito de reflexión, bienvenido. Ahora, ¿las horas de clase estuvieron? No. Es una realidad, porque somos grandes ya para que nos digan que hubo clases cuando no hubo clases. Escuelas públicas y privadas no dieron clases el viernes pasado. Hubo un feriado. Y en un feriado no hay clases. Entonces, esas horas se perdieron. Ahora, si se utilizaron bien en cada una de las casas para debatir el tema, bueno, bienvenido sea. Yo no sé si en todas las casas debatieron el tema del ataque a la vicepresidenta o el intento de asesinato. Lo que te quiero decir es que el planteo de Larreta fue ese universo de horas se va a recuperar el 31 de octubre. En un día que había una jornada en la ciudad de Buenos Aires, es decir, no iba a haber clases por otras razones en la ciudad de Buenos Aires que tenían que ver con una decisión del Ejecutivo y ahora eso se da. Más allá de que la medida la tome Larreta o el que quiera recuperar las horas de clases perdidas esté en determinada provincia. Yo a lo que voy es, ¿las horas de clases se brindaron? No. Que hay una jornada de perfeccionamiento el 31 de octubre y que esa jornada queda sin efecto y que pasa a ser un día normal de clases, bueno, eso sí puede ser un segundo debate, si se quiere, si corresponde o no, ¿no? Bueno, si no lo tenemos a Sileoni, vamos a otro tema, ¿sí? Vamos a ir a otro tema. El previaje 3, que te lo teníamos prometido y que hay algunas particularidades que tenés que conocer porque estamos en pleno periodo, Flor y Claudio, pleno periodo de inscripción, ¿no? Claro, sí, ya arrancó y de hecho ya transcurrieron los primeros 3 días de inscripción y que la gente directamente pueda sacar los pasajes. Mira, hasta el día de ayer se habían inscrito gente que usó el previaje 155.000 personas. El primer día fueron 100.000 personas, el segundo día 155.000 personas en 48 horas, con lo cual la expectativa de los funcionarios es que a pesar de que este previaje es menos, digamos, atractivo en términos de cuándo se puede utilizar y menos atractivo en el monto que va a tener como máximo de devolución, en vez de ser de 100.000 pesos, será de 70.000 pesos, bueno, mucha gente se está inscribiendo para viajar entre octubre, noviembre y los primeros días de diciembre. Transporte aéreo, este es el porcentaje de gente que ya utilizaron o ya sacaron, por ejemplo, pasajes para utilizar el previaje 3. El 42% de estos 155.000 personas que ya sacaban algún tipo digamos, ya sacaban algún tipo de paquete, fue para viajar. Agencia de viaje el 36%, hoteles y 16,6% y transporte terrestre apenas el 3,7%. ¿Cuáles fueron los principales destinos hasta este momento? Estas 155.000 personas. Ciudad de Buenos Aires es el destino más utilizado por gente obviamente que vive en las afueras del distrito. La provincia de Río Negro en segundo lugar, provincia de Buenos Aires en tercero, Misiones, Santa Cruz cierran los primeros 5 puestos y después en el sexto puesto Salta, Mendoza en el séptimo, Tierra del Fuego en el octavo,
Córdoba y Chubut. Reitero, la expectativa es que estos 155.000 personas en 48 horas, bueno, después del fin de semana, se duplique porque hay justamente mucha atención sobre esto, a pesar de que sea un previaje más moderado, más tacaño que el que habíamos tenido en las primeras dos versiones. Pero en temporada baja, que significa mucho, ¿no? Porque Claro. aquel que tiene la posibilidad de tomarse unos días lo va a poder aprovechar. Ahora sí creo que lo tenemos a Alberto Sileoni, lo pudimos recuperar. Ahora la señal creo que es óptima. Gracias, Alberto, por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ojalá que esta vez no fallemos. Ahí está, ahí está. A ver, una primera mirada sobre esta polémica que se ha generado por el manual bonaerense, ¿no? En el que se invitaba, bueno, a debatir y a reflexionar sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández. Un breve contexto, Sí. la provincia de Buenos Aires es muy grande, esta es una iniciativa de una de las regiones, la región 25 de Azul, Bolívar, Tapalqué, no ha sido un manual, es un cuadernillo, pero con el cual estamos de acuerdo. Solo para contextualizarlo, usted en el primer intento que después resultó fallido, usted estaba caracterizando lo del 1 de septiembre como un intento de asesinato. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una de las claves en términos de esta discusión. Yo coincido que es un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, un hecho de inusual gravedad, y para otros es un episodio delictivo aislado de algún solitario. Y entonces ahí hay una primera diferencia, me parece que hay sectores que le están bajando la densidad a un hecho que a mi juicio nos puso como sociedad rozando los límites del infierno, y a mí me parece que si otro hubiera sido el desenlace de ese 1 de septiembre, quizá esta conversación no se estaría desarrollando, porque quizá hubiéramos tenido un final impredecible en términos de sociedad. Y entonces una situación de tal envergadura a nosotros nos parece que debe entrar al aula. No solo nos parece, lo dicen las leyes, la Ley Nacional de Educación, la ley provincial. El cuadernillo yo creo que la oposición no lo ha leído, porque es un cuadernillo muy equilibrado, es un cuadernillo que se refiere al 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, un día internacional fijado por la ONU, e invita a los estudiantes, a las estudiantes a reflexionar, a pensar. Sí habla de discursos de odio, pero los discursos de odio, la expresión discursos de odio conceptualmente tiene 20 años por lo menos. Sí, a ver, Sileoni, digo, mientras los que den discursos de odio admitan que lo están haciendo, digo, sean de un lado o del otro, eso es saludable. Yo creo que se dé el debate sobre los discursos de odio, entendiendo que no siempre están en la vereda de enfrente, ¿no? Eso es lo que me parece sano también en una circunstancia en la que debatimos y tiene que ser con seriedad y entendiendo que el momento fue muy grave. Lo que ocurrió la semana pasada no puede ser tomado así a la ligera. Fue muy grave y por eso debe investigarse como corresponde. Coincido. Alguien me decía el otro día que en alguna oportunidad hubo una foto del expresidente Macri, entonces presidente, con un punto rojo en la frente. No puede ser eso. Claro. Creo de todos modos, permítame decirlo, que no es simétrica la cuestión, pero tampoco estamos hablando de volúmenes. Pero no es simétrica. El otro día hubo una marcha de 500.000 personas y no hubo un solo episodio. Nosotros hemos visto guillotinas, hemos visto colgados, hemos visto bolsas mortuorias. Pero bueno, quizá no importa hoy discutir cuánto monto de un lado y cuánto monto del otro. Alberto, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué es lo que sabemos de la devolución de los chicos a esta situación? ¿Cuáles eran las edades de los chicos con los que se debatió este asunto? No, a ver, esto está ocurriendo en estas horas, está ocurriendo en una parte de la provincia, vuelvo a reiterar.
Yo les quiero decir que los chicos, y diría los chicos de los últimos grados del primario, ya opinan, ya les piden a los maestros opinión. Es un tema de una gravedad tan inusitada que el tema entra en el aula y hace casi imposible obviarlo. Y la verdad que nosotros creemos y confiamos en los docentes. El docente debe hacer circular la palabra, el docente puede tomar opinión. A ver, ¿por qué puede tomar opinión? Porque en una escena de aula con pibes de 10, 12, y no digo de 17, y pibas, los chicos le dicen, ¿y usted, profe, qué opina de lo que pasó el jueves en Juncal, Uruguay? Y el profesor, que es un hombre o una mujer que está trabajando con esos jóvenes, opina. Y lo que tiene que hacer es que su opinión no sea la opinión de los demás, que circulen equilibradamente las palabras. Probablemente haya algún chico que traiga una opinión y diga fue un intento de asesinato, y haya otro que diga a mí me parece que fue un montaje. Y entonces eso circula en el aula y el profesor advertirá, verá algún video, pondrá opiniones de un lado y del otro. Yo creo que hay un gran desconocimiento de algunos sectores sobre lo que pasa en el aula, y ven con mucho, a ver, les da miedo que vaya un docente, una docente y trabaje este tema en el aula. Ahora yo digo, y lo hago breve, una situación inversa, un docente que después del jueves y de lo que pasó entra en el aula y da el tema de su clase, empieza a explicar los dictongos como si nada hubiera pasado. Y no, tampoco va eso. La verdad que no es aceptado hoy eso en la escuela. Tiene que haber, insisto, equilibrio. En el cuadernillo está Ángel Di María hablando de los haters, está Pepe Mujica. En el mundo, todos los fines de semana, los jugadores se arrodillan en los campos de juego en contra del odio y del racismo. Así que la verdad que la palabra odio no la estábamos inventando en estos días. Está circulando. El cuadernillo intenta hacer un llamado de atención en términos de que nosotros creemos que la escuela es un territorio libre de violencia. Bien. Y estamos llamando desde ahí a la concordia, a bajar un cambio, a pensar lo que hubiera sido esta sociedad si hubiera ocurrido lo del jueves. Sileoni, muchas gracias por hablar con nosotros. Hasta la próxima. A ustedes, gracias. Buen fin de semana. Gracias por aguardar estos minutos. Retomamos el tema que hablábamos recién con Alberto Sileoni, secretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. En línea está Alejandro Finocchiaro y vamos a hablar con él ya. Lo saludo, diputado de Juntos por el Cambio y además exministro de Educación. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por aguardar. Hola, no, por favor, muchas gracias por invitarme. Tenemos unos pocos minutos, por eso voy al hueso. Acaba de decir Alberto Sileoni que seguramente desde Juntos por el Cambio no leyeron el cuadernillo para hablar de adoctrinamiento. ¿Cuál es su postura o su respuesta? Bueno, no, claramente lo leímos y lo leímos todo. Ajá. Entonces, a ver, yo difiero con Sileoni. En primer lugar, esto no es un hecho aislado. Lo que hizo la Jefatura 25 es ser un poquito más, entre comillas, prolijo y armar un cuadernillo. Esto circuló por WhatsApp, por órdenes verbales. Esto, de hecho, hubo como una especie de rebelión de algunas inspectoras que no quisieron bajar esto. En segundo lugar, aún si hubiese sido un hecho aislado, la Regional 25 pertenece al Ministerio de Educación. En tercer lugar, si usted lee, empezando por esta viñeta de red que realmente es muy fuerte, ¿sí? Lo que subyace en todo el documento, porque habla de los medios, el documento, habla de la derecha, de la oposición, es decir, es esto de sugerir que este atentado gravísimo, que fue un hecho policial en cuanto a intento de homicidio, pero que tuvo gravísimas y tiene gravísimas repercusiones institucionales, fue instigado por los medios de comunicación, fue instigado por la derecha, fue instigado por el Poder Judicial. Eso es lo que es grave. Es más, esto es gravísimo. Entonces, a Sileoni lo que hay que decirle, por si no se enteró, es que esto pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires y que está promovido por su ministerio. El adoctrinamiento no es solamente este cuadernillo, ni los cuadernillos de Santiago Maldonado, ni la profesora Radetich.
es algo que tiene un discurso absolutamente y finamente estructurado, que baja sistemáticamente, fíjense, baja del ministerio a las jefaturas regionales, a las jefaturas distritales, de ahí a las escuelas. O sea, es estructurado, es sistemático, pero además es constante. Hay una apropiación, ¿sí?, de la escuela como si fuera propia. Y nosotros creemos exactamente, como Silioni dijo, que por supuesto la realidad debe ser tratada en las escuelas, porque la realidad entra en las escuelas, porque al otro día del intento de homicidio, seguramente una nena de 6 años, un chico de 11 o un chico de 17 ha preguntado, ¿no es cierto? Y los docentes tienen que tener la capacidad de transformar eso con sus herramientas pedagógicas en un sano debate. Bueno, sí, convengamos que el debate siempre es positivo, ¿no? Y además, no vamos a subestimar a los chicos. Los chicos lo piden el debate y hay momentos en donde no hace falta que los adultos docentes sean los que impongan algo, ¿no? Creo que los chicos tienen la cabeza bien en lo que hay que debatir. Sí, pero piensen que estamos hablando de chicos que están formando su pensamiento. Sin dudas. Crítico, que es lo que debe hacer el docente. Entonces, si los chicos se van ese día de la escuela con la idea de que, por ejemplo, un comunicador como usted instigó el intento de asesinato, eso está mal, ¿sí? Porque tiene que haber todas las miradas. Cuando Silioni dice que nosotros queremos el silencio pedagógico, es al contrario. Lo que nosotros queremos en cualquier ocasión y con cualquier tema que se trate es la estridencia de todas las voces. Bien. Todas. Bien. Y todas son todas. Y todas son todas. Nos quedamos sin tiempo, Finocchiaro, la seguimos en otro momento. Muchísimas gracias por hablar. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Venga, buenas tardes. Bueno, nos vamos ahora a los Estados Unidos. Allí está Adrián Sack. Adrián, gracias por la espera. Contanos en qué lugar te encontrás en este momento. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo y querido equipo. Bueno, me encuentro en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, que, bueno, tiene otro uso horario, ¿no? Nosotros siempre transmitimos desde Atlanta o desde Washington, D.C. días pasados. Tenemos 2 horas de diferencia con la Argentina, 12:56 pasadito el mediodía ya. En otro día muy intenso de la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, que recordemos en Washington tuvo días plagados de reuniones con sectores del gobierno de Joe Biden, con empresarios, con inversores, con inversionistas. Bueno, eso es lo que está sucediendo también aquí en Houston, a donde vino específicamente a ver empresarios e inversionistas del sector petrolero, ¿no? Recordemos que aquí en Texas es la capital petrolera del mundo, por lo menos la industrial, ¿no? Porque tenemos que sacar, por supuesto, a Medio Oriente, donde están los yacimientos más grandes, pero donde están las empresas que están invirtiendo en la Argentina, entre ellas Exxon y Chevron. Bueno, hoy se han mantenido reuniones muy importantes. Bien. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Sí, decime. No. Porque van a anunciar, están anunciando inversiones realmente muy grandes, le llaman aquí game changers, es decir, que cambian las reglas de juego. ¿Y por qué? Porque recién hablabas más temprano con Fausto, te estuve escuchando, acerca de qué cosas tendría que modificar el Ministerio de Economía, el gobierno en general, ¿no? Como para que los inversionistas justamente vuelvan a ver apetecible a la Argentina. Y uno de los temas es, por ejemplo, el tipo de cambio. Bueno, como vimos días pasados, no hubo una unificación de tipos de cambio, pero sí una clarificación, por lo menos una aproximación a lo que es el tipo de cambio paralelo con el dólar soja y el dólar tecno. Bueno, esto cayó muy bien acá. ¿Y por qué? Porque el ministro Massa hoy adelantó que se va a restaurar el decreto 277 de exención de partes de impuestos y de implementación de incentivos a la producción
de quienes quieran invertir en petróleo y en gas, ¿no? Hay una preocupación muy grande justamente porque la Argentina deje de ser un importador tan masivo de gas, ¿no? Este año desde el Ministerio dijeron que van a venir en total 33 barcos de gas natural licuado y la aspiración es que con estos contactos que se están haciendo aquí y con estas alianzas estratégicas de inversión pasen de 33 a 9 los barcos y que de a poquito justamente empieza a desaparecer esa imagen de una Argentina importadora para en el largo plazo transformarla en una Argentina exportadora. Sin duda, ¿no? de gas natural licuado. Sí. Y es vital lo que se haga en estas horas y este viaje, por eso es trascendental, lo que se haga ahora para, bueno, para tener un invierno tranquilo. Me refiero al invierno del año 2023 y que las condiciones estén dadas, bueno, para que transformemos justamente ese carácter de importador a ser exportador. Sí, Adrián. Sí, que es algo que justamente no va a tener Europa, ¿no? Que están realmente muy preocupados porque después de la invasión de Rusia a Ucrania los precios se dispararon y el suministro de gas justamente se recortó. Entonces, la idea de Estados Unidos que estuvo debatiendo con la Argentina justamente es transformarse en aliados estratégicos para poder proveer de gas a Europa también, ¿no? Sobre todo de gas. Pero también aquí se está hablando de petróleo, en las próximas horas va a haber anuncios importantes al respecto y la idea es que justamente puedan sortear todas estas trabas impositivas y sobre todo de gira de divisas que existen todavía hoy en la Argentina. Adrián, impecable, como siempre. Muchísimas gracias. Por momentos, cuando te fallaba la voz, dije, bueno, atrás tiene un chorrito de agua, ¿no? De última, bueno, no te veo con ninguna botellita para poder hidratarte. Estaba necesitando zambullirme, además. Hace 32 grados en Texas. No estoy acostumbrado a este calor tan húmedo. Y se nota. Muy bien, muy bien. Adrián, buen fin de semana. Seguramente estaremos hablando mañana y pasado. Te mando un abrazo. Por supuesto, y será un placer. Gracias. Muy bien, gracias. Adrián Sack, desde los Estados Unidos, la gira de Sergio Massa por ese país. Nos vamos. Ya llega Mariano Yese, es la continuidad de A24. Quédate, que vale la pena. Hay mucha información por delante. Flor, gracias. Gracias a vos, un placer. Todo, por tratarme tan bien. Gracias, Claudio, y a todo el equipo de Maxi Montenegro. Maxi ya el lunes estará aquí con todos ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.